Feliz día, soy el profesor Douglas Cabrera y te doy la bienvenida a mis cursos en línea de matemática básica. En esta oportunidad te voy a presentar el tema Tema número 1. ¿Qué es una potencia? Potencia es una operación que constituye una forma abreviada de escribir una multiplicación repitiendo un mismo número por sí mismo determinadas veces. Eso es lo que constituye o la definición de lo que es una potencia. Se entiende por potencia entonces una multiplicación consecutiva de un mismo número, y es una forma abreviada porque se puede resumir grandes operaciones de multiplicación de un mismo número a través de una expresión, la cual vamos a denominar potencia. ¿Qué elementos constituyen una potencia? Tema número 2. Acá tenemos una representación de los elementos que constituyen una potencia. La potencia en principio está formado por dos elementos básicos: la base, que es este número que está aquí en forma grande, y el exponente, que es un número que se coloca en la parte superior derecha de la base y representa las veces que esa base se repite. Veamos este ejemplo donde tenemos como base 3 y exponente 2. Esto constituye la potencia. Se suele confundir en ocasiones la potencia con exponente, pero no, el exponente es ese número pequeño que va en la parte superior derecha, mientras que la potencia está constituida de dos elementos, la base y el exponente. Fíjense entonces, 2 elevado a la 3 es igual a 3 por 3, de manera que el exponente me está indicando cuántas bases se están multiplicando entre sí. Y entiéndase que son cuántas bases, no cuántas veces, porque en este caso hay una sola multiplicación. Sin embargo, hay dos bases. 3 por 3, 9. Esto que está acá, este 9, constituye el número. También se le llama resultado o solución. El desarrollo es precisamente expresar la multiplicación consecutiva de bases, como es en este caso 3 por 3. Entonces tenemos la potencia, está constituida de base, exponente, desarrollo y el resultado, también conocido como número o solución. Vamos a ver algunos ejemplos de operaciones con potencias para familiarizarnos con estas partes o con estos elementos que constituyen la potencia. Veamos el primero. Ejemplo de problemas de elementos de una potencia. El primer ejemplo es señalar las partes de la potencia. Vean acá, en este caso el profesor coloca la potencia y el estudiante, aquí donde dice solución, va a señalar cuáles son las partes de esa potencia. En este caso tengo acá, este es lo que se llama la potencia, señalo la base, se señala el exponente, se hace el desarrollo, que es la multiplicación consecutiva de las bases, y luego se coloca el resultado. Ya aquí estaría ejecutado este primer ejercicio. Veamos este segundo ejemplo. 2 elevado a la 4. Veamos entonces solución. El estudiante copia nuevamente la potencia y ahí le señala sus partes, entre ellas nuevamente el 2, que es la base, el 4, que es el exponente, el desarrollo, que vea que si el exponente es 4, quiere decir que se está multiplicando 2 por 2 por 2 por 2, que es el desarrollo de esta potencia, y finalmente el resultado, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Véanse que hay tres multiplicaciones, 1, 2, 3, pero hay 4 bases, 1, 2, 3, 4. De manera que, repito, el exponente me indica cuántas bases se están multiplicando, no cuántas veces se está multiplicando, sino cuántas bases.
Veamos acá ahora un segundo modelo para este tipo de ejercicio. Dice expresar en forma de potencia los siguientes productos. En esta ocasión, el docente le va a dar al estudiante la multiplicación consecutiva de un mismo número y el estudiante lo va a expresar en forma de potencia. Ok, vamos a ver entonces. Aquí tenemos el problema. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Solución. Entonces el estudiante vuelve a copiar nuevamente la multiplicación consecutiva. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Y se dispone a colocar la respuesta, que es expresarlo en forma de potencia. Entonces sería menos 3 elevado a la 4, ya que son 4 bases que se están multiplicando. Es importante resaltar, y lo vamos a estar haciendo a lo largo de todo este curso, que es necesario que el estudiante coloque nuevamente la pregunta. No puede o no debería bajo ninguna circunstancia colocar la respuesta encima de la pregunta. Debe dejar la pregunta aparte, colocamos la palabra solución, volvemos a copiar el problema y luego hacemos las respuestas del problema. En este ejemplo B tengo m por m por m. Debemos entender que si no tiene ninguna potencia acá, entonces se sobreentiende ningún exponente, si no tiene ningún exponente, entonces se sobreentiende que su exponente es 1. Sería entonces acá m por m por m. Vuelvo y lo copio nuevamente y eso me da m elevado a la 3 o m a la 3. Y esta sería la respuesta. Nuevamente resalto, observen que no estoy colocando la respuesta encima de la pregunta. Algunos tienden a colocar aquí mismo en la pregunta igual y colocan m a la 3, pero no debe hacerse así. Debo copiar nuevamente la pregunta para luego colocar la respuesta. Acá hay un tercer ejemplo, m más 1 por m más 1. Fíjense que en este primer ejemplo fueron números, en este segundo ejemplo fueron letras y acá fueron expresiones. Ya la expresión estamos hablando de la combinación de letras con números. M más 1 por m más 1, solución, y copio nuevamente m más 1 por m más 1 es igual a m más 1 elevado a la 2, ya que son dos bases las que se están multiplicando. Continuamos acá con el ejemplo número 3. En este ejemplo se indica desarrollar las siguientes potencias. Fíjense que en este caso me piden que haga el desarrollo. Entonces vemos el primer ejemplo, n elevado a la 3. Solución. Vuelvo a copiar el problema acá para luego dar la respuesta. N elevado a la 3 es n por n por n. Fíjense que en el caso anterior se les daba el desarrollo y ustedes conseguían la forma o expresión de potencia. Ahora lo estamos haciendo al revés. En este caso se le está dando la potencia y el estudiante va a encontrar el desarrollo. Nótese que es el desarrollo y no la respuesta. Si se le solicita el desarrollo, entonces solamente el estudiante se puede limitar a contestar el desarrollo sin pensar o sin colocar ahí la respuesta, solamente el desarrollo. Entonces veamos esta, m más 2 sobre 5 elevado a la 3. Fíjense que esta es una expresión. Acá tuvimos una letra, acá tenemos una expresión. Tiene letras y tiene también números. Entonces m más 2 sobre 5 elevado a la 3 es igual a m más 2 sobre 5 por m más 2 sobre 5 por m más 2 sobre 5. Y ya hicimos el desarrollo. Vamos a ver un ejemplo numérico. N menos 4 elevado a la 5. Ya que vamos a colocar esta respuesta, vuelvo a colocar aquí la pregunta y coloco que menos 4 elevado a la 5 es menos 4 por menos 4 por menos 4 por menos 4 por menos 4. Fíjense que dado que esto es un número
podríamos vernos en la tentación de colocar aquí la respuesta. Multiplicamos estos números, hacemos la multiplicación y colocamos la respuesta. Sin embargo, no se nos está preguntando la respuesta, se nos está preguntando por el desarrollo. Eso me permite expresar que tengo conocimiento acerca de cuáles son las partes de una potencia. Como me piden el desarrollo, coloco el desarrollo. Y nuevamente, no contesto encima de la pregunta, sino que coloco la palabra solución y voy contestando aparte. Vuelvo a copiar la pregunta y hago la respuesta al lado de la pregunta. Pero no en la que me está haciendo el profesor, sino la que yo recopié. Vemos entonces acá menos 4, vuelvo y repito, no hace falta colocar el valor numérico que da como resultado porque no nos están pidiendo el resultado, solamente nos están pidiendo el desarrollo. En este cuarto modelo tenemos hallar el resultado de las siguientes potencias. Fíjense que en este caso sí se me solicita el resultado. De manera que si puedo colocar después de la pregunta el resultado directamente, puedo hacerlo. Y si se me dificulta, por razones de que a veces nos cuesta hacer operaciones de manera mental, podemos colocar el desarrollo. Pero no hace falta colocar el desarrollo porque no nos están preguntando por el desarrollo, sino que nos están preguntando por el resultado. Hallar el resultado. Veamos entonces este caso. 2 elevado a la 2. Solución y copio 2 elevado a la 2 es igual a 4. Fíjense que no estoy colocando el desarrollo porque la operación es sencilla y se puede colocar directamente la respuesta, ya que eso es lo que me están preguntando, que el resultado o la respuesta o el número. Puedo hacerlo directamente. En este siguiente caso que tenemos acá, tengo 5 elevado a la 3. Nuevamente 5 elevado a la 3 sería 5 por 5 por 5, que son 125. Puedo colocar la respuesta directamente porque no me están preguntando por el desarrollo, sino que solamente me están preguntando por la respuesta y la puedo dar directamente acá la respuesta sin colocar el desarrollo. Repito, si se te dificulta hacer la multiplicación sin ver el desarrollo, entonces puedes colocar el desarrollo. Sin embargo, en este tipo de ejercicio se solicita el resultado. Veamos acá el ejemplo C. En el ejemplo C es menos 2 elevado a la 3. Fíjense que tenemos ahora un número negativo. Y es importante que si esto es una potencia, significa que es una multiplicación consecutiva, lo que quiere decir que también tenemos que multiplicar consecutivamente el signo. Coloco entonces la palabra solución y coloco menos 2 elevado a la 3. Fíjense que en este caso sí coloco el desarrollo porque se puede dificultar la multiplicación de los signos. Veamos entonces, menos 2 a la 3 será menos 2 por menos 2 por menos 2. Y eso me da como resultado menos 8. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Y ahora multiplico los signos, ayudándome con la regla de la multiplicación de los números enteros. Acá lo tenemos, más por más es más, menos por menos da más por menos da menos y menos por más da menos también. Entonces, siguiendo esta regla, multiplico los signos. Veamos entonces, menos por menos, más, y más por menos, menos, y coloco el negativo, recordando que cuando es negativo se coloca, se debe colocar, pero si es positivo se puede sobreentender el signo positivo. Cuando el signo está de primero y es positivo, se sobreentiende el signo. Veamos este otro ejemplo. Menos 1 elevado a la 5. Coloco la palabra solución. Recuerden no contestar encima de la pregunta, sino que volvemos a copiar la pregunta para hacer la respuesta de nuestro problema. Entonces sería menos 1 a la 5 es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Nuestro resultado acá es 1. Aquí hubo un error de... Aquí tenemos un error de imprenta. El resultado acá es 1.
Multiplicamos ahora también los signos. Menos por menos da más por menos, menos por menos da más, y más por menos da menos. Y aquí tenemos entonces, el resultado es -1. Acá tenemos un ejemplo cuando es con letras. Sería entonces n elevado a la 3, solución n elevado a la 3 es igual a n por n por n. En este caso, como me están pidiendo, ya es el resultado, entonces debo colocar algo acá. Si fuera un número, como en el caso anteriores, estos casos, puedo colocar el resultado, pues son números, se hacen las multiplicaciones y se consigue el número. Pero en este caso, dado que es letra, entonces repito la expresión inicial. Digo que n por n por n es igual a n a la 3. Hago el desarrollo y coloco la respuesta. La respuesta es la misma pregunta. Alguien podría decir, bueno, pero como ya me están pidiendo son los resultados, entonces puedo colocar directamente n a la 3 es igual a n a la 3, sin necesidad de hacer el desarrollo, en vista de que son expresiones de tipo alfabéticas, expresiones con letras. Entonces sería n a la 3 es igual a n a la 3, y eso sería suficiente para dar la respuesta en este caso. Veamos esta acá, que es una expresión. Esta es m más 1 elevado a la 2. ¿Sí? Coloco entonces la palabra solución y puedo colocar que m más 1 elevado a la 2 es m más 1 por m más 1, y eso es m más 1 a la 2. O podría hacerlo directamente, cuando se trata de una expresión, podemos hacerlo directamente también y colocar que m más 1 a la 2 es igual a m más 1 a la 2. Repito, esto lo puedo hacer porque me están pidiendo la respuesta. Y si esto es una expresión, puedo colocar la misma expresión directamente. O si es una letra, puedo colocar la letra también directamente. Continuamos con el modelo de ejercicio número 4. En este modelo quiero que observen que se utiliza la palabra resolver. Resolver las siguientes potencias. Ya cuando en matemáticas se nos manda a resolver, eso significa que tenemos que hallar todo completo, tanto la potencia como el desarrollo como el resultado. Cuando hablamos de resolver o hacer una resolución, se habla del paso a paso de todos los procedimientos que se hacen hasta llegar al resultado. Es decir, que en este caso vamos a colocar la potencia, vamos a hacer el desarrollo y también vamos a colocar la respuesta. Todo esto porque se nos está inquiriendo con la palabra resolver. Deben tener eso en cuenta cuando estén leyendo su problema, cuando estén leyendo los ejercicios. Deben tener en cuenta que si se utiliza la palabra resolver, ya estamos hablando de colocar los tres elementos, tanto la potencia con su base y exponente, como el desarrollo y además el resultado. Aquí sí no podemos saltarnos el desarrollo ni podemos saltarnos ninguna parte. Veamos estos ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo numérico. Serían 5 a la 3. Coloco entonces la palabra solución y coloco que 5 elevado a la 3 es igual a 5 por 5 por 5, y eso da como resultado 125. Nótese que estamos colocando entonces tanto la potencia con su base y su exponente, como el desarrollo y también el resultado. Veamos otro ejemplo numérico, pero en este caso con un signo. Menos 5 elevado a la 3. Solución, menos 5 elevado a la 3 va a ser menos 5 por menos 5 por menos 5, y eso da como resultado 125. Observe nuevamente que está todo el resultado corrido, y acá tenemos, entonces sería menos por menos más, y más por menos menos. Aquí tenemos también otra corrección, este sería menos 125. Sería un valor negativo. Se hacen las multiplicaciones y luego se multiplican los signos. Menos por menos más y más por menos menos. En este otro ejemplo es una expresión alfabética, es una letra, dice n a la 3. Entonces coloco n a la 3 va a ser igual a n por n por n,
y vuelvo y repito n a la 3 para completar la parte de la respuesta o la solución o el resultado o el número que debe colocarse. Acá no hay problema porque se tratan de números y bueno, simplemente hacemos las multiplicaciones que tengamos que hacer. Pero en este caso, como se trata de letra, coloco n elevado a la 3, es n, que sería el desarrollo, y finalmente n a la 3, que sería la respuesta o el número o la solución. Acá tenemos otro ejemplo, pero con signo. Sería entonces n menos m elevado a la 2. Eso sería lo que vamos a resolver. Sería entonces menos n elevado a la 2 es menos n por menos n. Nuevamente colocamos la misma expresión que está al principio, la coloco al final. Menos m elevado a la 2 es menos m elevado a la 2. Eso es un problema de potencia utilizando letras. Veamos un problema ahora con una expresión. ¿Cómo nos quedaría el resultado si se trata de una expresión? Recuerde que estamos resolviendo y para resolver necesitamos conocer tanto la potencia como el desarrollo como el resultado. Sería entonces m más 1 elevado a la 3, coloco solución, m más 1 elevado a la 3 es m más 1 por m más 1 por m más 1 y el resultado final es m más 1 elevado a la 3. La misma expresión inicial se coloca en la parte final como respuestas.